Continuamos en donde nos quedamos el anterior video tutorial. Gracias a las consideraciones que se mencionaron en la parte pasada, nosotros tenemos este circuito equivalente, donde tenemos que, para obtener el valor de la fuente de voltaje de Thevenin, tenemos que saber la caída de voltaje que existe entre el punto A y B, una vez que nos hemos deshecho de lo que existe al lado derecho del circuito, una vez que nos hemos deshecho de lo que existe al lado derecho de los nodos A y B minúscula en el circuito original. Es decir, yo quiero saber la caída de voltaje de este punto a este punto. Para ello es necesario obtener primero las impedancias de la malla, las impedancias propias y mutuas de malla, siendo este el circuito de la malla 1 y siendo este el circuito de la malla 2. Voy a empezar a obtener la impedancia propia de la malla número 1. Y digo, se sumarán como más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla, no importando el sentido que tengan con respecto a la malla. Sería 4 menos 6i, 4 menos 6i. Regla 2 no aplica, pues de hecho solamente aplica las reglas número 1 porque de nuevo no tenemos acoplamientos magnéticos para esta red. Entonces vamos con la impedancia propia de la malla número 2. Y sería entonces 3 menos 5, 3 más 5i. Y finalmente, vámonos con la impedancia mutua entre la malla número 1 y la malla número 2. Para este caso es 0. ¿Por qué 0? Porque ¿qué dice la regla número 1 de la... Recuerden, no vamos a aplicar más que la regla número 1 de impedancias propias y mutuas de malla porque no hay acoplamientos magnéticos. ¿Y qué dice la regla número 1 para obtener la impedancia mutua entre la malla número 1 y la malla número 2? Que se sumarán con más 1 menos 1 las impedancias mutuas, las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a las dos mallas. ¿Qué elemento pertenece a las dos mallas? Esta es la malla 1 y esta es la malla 2. El elemento que pertenece a ambas mallas es la fuente. Pero la fuente, su valor es en voltaje, no en impedancia. Y nosotros estamos obteniendo impedancias. Y como no hay elemento que posee impedancia que pertenezca a las dos mallas, por eso es que es igual a 0. Una vez que hemos obtenido las impedancias propias y mutuas de malla, escribimos las ecuaciones del método de mallas. Ecuación para la malla 1 sería 1,1 de la J1 más 1,2 de la J2. ¿Existe alguna fuente que pertenezca a la malla 1? Vamos a ver. Vamos. Sí, esta. Su sentido corresponde al de la corriente circulante. Yo he definido que el sentido de la corriente circulante es este, en el sentido de las manecillas del reloj. Y vamos a ver... No. ¿Y cuánto vale la fuente? Vale 20. ¿Tiene cis de qué? 0 grados, que significa que es totalmente real. Entonces, es 20 y su sentido no coincide con el de la corriente circulante, es menos 20. Ahora vamos. Para la ecuación de la malla número 2 sería impedancia mutua entre la malla 2 y 1, J1 más Z2,2, J2 igual a 20. ¿Y por qué igual a 20? Porque existe alguna fuente que pertenezca a la malla número 2. Sí, que es esta. ¿Su sentido coincide con el de la malla? Sí, por eso es más 20. Entonces ya hemos obtenido la ecuación de la malla 1 y ya hemos obtenido la ecuación de la malla 2, teniendo un sistema de ecuaciones cuadrado. Dado que conocemos los resultados y nosotros ya sabemos las impedancias propias y mutuas de malla, siendo esta Z1,1, Z1,2, Z2,1 y Z2,2. Y tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, siendo esta la corriente circulante J1 y siendo esta la corriente circulante J2. Por lo tanto, yo puedo recurrir a los métodos matemáticos que más domine o que más me convenga, o bueno, que más domine, que más comprenda, que sean más fáciles de desarrollar para mí para obtener las corrientes circulantes J subíndice 1 y la corriente circulante J subíndice 2. Yo he recurrido a la regla de Cramer para obtener ambas, para obtener J1 y para obtener J2. Bien. Pero yo necesito J1 y J2, ¿para qué? Para poder saber la caída de voltaje entre el punto A y el punto B. Bien.
¿A qué va a ser igual a dicha caída de voltaje del punto A al punto B, que equivale al valor de la fuente de voltaje de Thevenin? Pues a la caída de voltaje de este resistor más la caída de voltaje en este tramo. ¿Y eso a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a la corriente circulante J1 por menos 6I más el producto de la corriente circulante J2 por 3 más 5I. Porque estoy aplicando la ley de Ohm, donde si yo sé qué corriente circula a través de este elemento, al multiplicar corriente por impedancia obtengo la caída de voltaje aquí. Y al multiplicar la corriente que circula por ambos elementos por la impedancia de ambos elementos, obtendré la caída de voltaje en esta rama. Es decir, estoy aplicando simplemente, como ya lo mencioné, la ley de Ohm. Y esto se ve aquí, en este proceso. J1 por la impedancia del capacitor de menos 6I, más J2 por la impedancia del resistor de 3 ohms, más la impedancia de la bobina de 5I. Y esto va a ser igual, ya está resuelto aquí, a 11.07 cis de 56.2 grados, expresado en coordenadas polares. Por lo tanto, ya tengo el valor de la fuente de voltaje de Thevenin y tengo el valor de la impedancia de Thevenin. Ya puedo escribir el circuito equivalente de Thevenin, el cual está formado por la fuente de voltaje de Thevenin conectado en serie con la impedancia de Thevenin, siendo que este va al nodo A minúscula, que esta parte va al nodo B minúscula, y ahora sí, volvemos a conectar al circuito la parte que habíamos estado omitiendo, que es esta. Se conectará en la parte que le corresponde de acuerdo a los nodos. Y ya puedo obtener la corriente que circula a través del circuito equivalente de Thevenin, que va a ser igual a el valor de la fuente de voltaje de Thevenin entre la impedancia de Thevenin más la impedancia de este elemento. Así obtendrían dicha corriente para el circuito equivalente de Thevenin. Y por ejemplo, una vez que obtuve la corriente de este circuito equivalente de Thevenin, yo ya puedo calcular la caída de voltaje en esta resistencia, que va a ser igual a la corriente que lo circula por la impedancia de esta resistencia, que para este ejercicio es igual al producto de 1.58 cis de 71.44 grados por 4, siendo la caída de voltaje en ese resistor el que se muestra aquí. Y ha finalizado esta explicación. Nos vemos en posteriores videotutoriales.